Milcar Caracila. ¿Qué tal, Milcar? A ver, A un ver, resumen de lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, las dos primeras clases, por favor, Milcar. tal vez no como resumen, pero hay algunos temas que se me han quedado tal vez un poco más. Bueno, al principio hemos visto bastante la 393, la regulación prudencial, eh, el estado de ser rector del sistema financiero, las afectaciones que se tiene cuando es idiosincrático y sistémico. Esas son las que se me han quedado. Los decretos supremos, el que me ha interesado es el 669 de diferimientos y hemos visto bastante casos puntuales de estos nuevos diferimientos o reprogramación. Creo que bastantes dudas se han despejado casi gran parte de las dos clases, inclusive diría, en la segunda más que todo, donde se han aclarado muchas dudas que los compañeros tenían, ¿no? Eso es lo que tal vez me ha ido quedando en los anotes que tenía. No sé, esos son los cositas más destacados por lo menos para mí, ¿no? Tal vez no Excelente, como un Milcar. resumen, claro. Excelente, Milcar. Justamente ese es el mensaje que hemos estado dando las dos primeras clases. Eh, Como bien decías tú, habíamos hablado acerca de quién es el rector del sistema financiero y es el Estado. Antes teníamos al Banco Central como rector del sistema financiero. Actualmente se considera al Estado como el rector del sistema financiero. Y esto ha hecho que cambie mucho, digamos, la forma en la cual se supervisa el sistema financiero, se lo regula y se lo supervisa, se lo controla, regula y supervisa. ¿No? Anteriormente, con la ley 1488, sí fue una ley muy importante, como decíamos, que recogía los hitos de Basilea, el de Basilea I básicamente, pero la regulación estaba orientada básicamente a velar por aspectos como la estabilidad de las variables del sistema financiero. Luego con la 393 y el Estado que es rector, no solamente se evalúa y se controla, se regula la estabilidad y se supervisa la estabilidad, sino también se da importancia a aspectos claves como por ejemplo la defensa de los derechos del consumidor financiero, ¿no es cierto? Y en ese entendido habíamos visto el tema de los diferimientos de créditos, ¿no? Donde ASFI en este momento está haciendo la gestión de cómo se van a realizar estas operaciones de diferimiento, cómo se van a recuperar estos créditos, los refinanciamientos y reprogramaciones, donde el principio básico es que debe ser beneficioso para el prestatario y si es beneficioso para el prestatario también va a posibilitar una recuperación de la cartera de créditos por las entidades financieras, reduciendo el riesgo de crédito precisamente que se ha generado a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Ese es el mensaje inicial. Como bien decías, hemos aprendido los términos de idiosincrático y sistémico, donde diferenciamos lo que es de una sola entidad es idiosincrático y lo sistémico es del sistema financiero en su totalidad. Para darles un ejemplo, ya que has mencionado este tema que también lo habíamos visto, las previsiones cíclicas, que las vamos a mencionar más adelante también muy rápidamente, pero creo que es un momento oportuno para mencionarlas acá cuando has hablado acerca de lo que es el enfoque idiosincrático y sistémico. Voy a compartirles la pantalla. Justamente esta presentación, esa diapositiva, donde se puede observar este enfoque actual de la regulación, que es macroprudencial, que toma lo idiosincrático y también toma lo sistémico. ¿Alguien recuerda qué son las previsiones cíclicas establecidas en la normativa? ¿Alguien nos puede ayudar con esto? ¿Alguien que lo recuerde ahora? ¿Alguno de ustedes tal vez? ¿Alguien recuerda qué son las previsiones cíclicas establecidas en la normativa actual? ¿Ninguno? ¿No han escuchado hablar de las previsiones cíclicas?
Bueno, yo les explico un poquito en qué consisten estas previsiones cíclicas. Las previsiones cíclicas son unas previsiones solicitadas por ASFI en función de una tabla de requerimiento de previsiones, al igual que lo que tenemos de previsiones específicas, existe una tabla de previsiones cíclicas, las cuales se utilizan o se podrían utilizar, jamás se utilizaron, se podrían utilizar para reducir el impacto que tendrían deterioros del crédito por encima del promedio. ¿Cómo funcionan? A ver, en el tiempo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, hay un cuadro de previsiones específicas en función de la calificación de los prestatarios, la moneda del crédito, el tipo de crédito, la fecha de otorgación de los préstamos, distinguiéndose, por ejemplo, los créditos empresariales, PYME, microcrédito, consumo, vivienda, vivienda de interés social, calificaciones A, B, C, D, E y F, tipos de moneda nacional y moneda extranjera, y fechas de otorgación de crédito básicamente para consumo, que tiene, creo, 3 rangos de fechas de otorgación de créditos. Estas previsiones, que son las normales, las específicas, provienen de la evaluación y calificación que se hace en la cartera de créditos prestatario a prestatario a través de sus operaciones. Sin embargo, estas previsiones, digamos que son un promedio de lo que debería tener la entidad reservado para poder cubrir pérdidas por impago de sus prestatarios. Es un promedio. Como tal, si es un promedio, han de existir momentos en los cuales lo que la entidad necesita tener va a estar por encima de este promedio y momentos en los cuales va a estar por debajo de este promedio. Durante todos los últimos años, yo diría unos 5 años más o menos, hemos estado con previsiones que estaban por encima de este promedio, ¿no es cierto? Es decir, cuando ustedes observan el índice de mora y lo comparan, por ejemplo, con las previsiones, lo vamos a ver en un gráfico más adelante, se puede observar que las previsiones están por encima de la mora. Entonces coberturan más que suficiente la morosidad. Estamos en un momento, digamos, favorable del ciclo económico. Pero si por cualquier razón, y una de esas podría ser la crisis del coronavirus tal vez, la mora empieza a incrementarse por encima de esta reserva que tienen las entidades de previsiones, supera este valor, las entidades ya no van a tener recursos para coberturar este incremento de mora, pero sí tienen una reserva que se denomina previsiones cíclicas. Y estas previsiones están registradas en una cuenta muy diferente de las previsiones específicas. Las previsiones específicas, que es este promedio de previsiones, están en la cuenta 139, desde la 01 hasta la 07, la subcuenta 01 a 07. Pero las previsiones cíclicas están en el lado del pasivo, ¿no? Estas previsiones cíclicas están en ese lado porque tienen una conceptualización muy distinta. Las específicas, las primeras que habíamos hablado, que están en el lado del activo, son una regularizadora de activo contablemente. Es decir, lo que hacen es restar el valor de la cartera bruta, ¿no? O sea, tenemos un valor, por decir, de cartera de 100 y debemos restarle el valor de previsiones que digamos que fue de 5. Entonces 100 menos 5, 95 es la cartera neta de previsiones, igual que ocurre con depreciaciones, por ejemplo, en contabilidad. Sin embargo, las previsiones cíclicas no son un regularizador de activos, son más bien un pasivo. ¿Por qué? Porque una parte de estas previsiones, hasta la mitad, puede computar como parte del capital regulatorio dentro de lo que es el capital secundario. Es decir, le sirve a la entidad para apalancarse. Mientras más previsiones cíclicas tenga, más puede incrementar su patrimonio y más cartera puede colocar. Pero solamente hasta un 50% de las previsiones cíclicas. El otro 50% o más, al menos 50%, queda como pasivo. Cuando las entidades financieras entran en una parte mala del ciclo, es decir, la cartera empieza a deteriorarse, las previsiones empiezan a incrementarse, las del activo, las regularizadoras, el gasto por previsiones en estado de resultados se incrementa. Entonces, para no dañar
inmediatamente los estados financieros, es decir, hacer que la entidad directamente incurra en una pérdida, se permite que compensen una parte de las previsiones cíclicas que están en el pasivo, la parte que no forma parte del capital regulatorio, con este gasto en previsiones, de tal forma que en el estado de resultados, por una parte hay más previsiones, pero también hay una compensación con previsiones cíclicas, con lo que el gasto neto en previsiones en el estado de resultados se reduce. Menor gasto en previsiones, menor impacto en utilidades. ¿Cuánto pueden usar de sus previsiones cíclicas? Bueno, como les dije, solamente la parte que no es, que no hace parte, una vez más valga la redundancia, del capital regulatorio en el capital secundario. Es decir, máximo el 50%. Máximo el 50%. Al menos, perdón, el 50%. Y eso lo pueden usar en 2 años, es decir, más o menos 25% cada año, ¿no? 25% el primer año de shock y 25% el segundo año de shock, de riesgo de crédito. ¿Qué gatilla la utilización? Bueno, lo que gatilla la utilización son 2 indicadores, uno relacionado con la cartera total y otro relacionado con el crédito al sector productivo. Cuando las previsiones respecto a la cartera, o sea, como un porcentaje, previsión sobre cartera, se empiezan a incrementar el requerimiento de previsiones durante un periodo de 6 meses consecutivos, entonces la entidad financiera puede solicitar a AESFI la utilización de estas previsiones cíclicas. Igualmente, si el requerimiento de previsiones específicas por créditos del sector productivo nada más, igual se incrementa durante 6 meses consecutivos, puede solicitar a ASFI la utilización de estas previsiones cíclicas. Pero lo interesante de estas previsiones cíclicas es que tienen un carácter en parte sistémico y en parte idiosincrático, ¿no es cierto? Es idiosincrático porque la entidad misma se evalúa a sí misma observando su propio requerimiento de previsiones. Puede ser que la economía en su conjunto está bien, pero la entidad misma está mal, es decir, la economía va bien, pero por problemas de la entidad, por malos préstamos, por ejemplo, una mala gestión de riesgo de crédito, puede ser que se vaya incrementando su requerimiento de previsiones específicas, porque no está recuperando su cartera adecuadamente. Entonces, si este incremento es sostenido durante varios meses, les dije que son 6, puede solicitar a ASFI la utilización de las previsiones cíclicas. ASFI va a evaluar, por supuesto, ¿no es cierto?, la necesidad y la pertinencia de que se usen estas previsiones, tomando en consideración aspectos, entre otros, por ejemplo, de que la entidad no esté compensando previsiones para hacer distribución de dividendos nada más, es decir, no es para distribuir dividendos la utilización de previsiones, sino para amortiguar el impacto que puedan tener eventos cíclicos idiosincráticos, ya sea para la entidad o del tipo sistémico, a nivel sistema financiero, en los estados de resultados primero de las entidades. Sin embargo, también hay la posibilidad de que las entidades en su conjunto soliciten la utilización si es que cumplen estos requerimientos, básicamente de incrementar sus previsiones específicas respecto a la cartera de forma sostenida en 6 meses. Muchas entidades pidan a ASFI. Entonces, ASFI evaluará en función de su evaluación de si existe o no existe un riesgo sistémico para todas las entidades, la posibilidad de que se haga esta utilización. Entonces, como pueden ver, este indicador, estos 2 indicadores que son el EDPR y el RPRP, que son el requerimiento de previsiones específicas respecto a cartera, que gatillan la utilización o la posibilidad de utilización de estas previsiones, tienen un carácter de tipo macroprudencial. Por un lado, tienen un carácter idiosincrático, y por otro lado también tienen un carácter de tipo sistémico porque protegen al sistema financiero de shocks de riesgo de crédito que podrían ocurrir en ciclos adversos del crédito. No sé si se ha entendido o alguien tiene alguna cosa que pueda comentar y añadir a lo que acabo de explicarles sobre estas previsiones.
Una consulta, licenciado. ¿Cuál es la diferencia con el encaje legal de estas previsiones? Porque en sí yo veo que ambas tienen como que el mismo objetivo. Buena pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón, para que lo registre. Fabricio Arevalo. Fabricio. Tu primera participación es, ¿no, Fabricio? Sí, sí, sí. Arevalo. Perfecto. Bien, Fabricio, me parece una pregunta interesante porque muchas veces tendemos a confundir lo que es el riesgo de liquidez con lo que es el riesgo de insolvencia. Y van a ver esto en muchos lugares, inclusive personas, ustedes pueden ver artículos en el periódico, etcétera, que tienden a hacer este tipo de confusiones, inclusive cuando analizan al sistema financiero. Los dos temas son muy distintos, están como que en dos extremos, ¿ya? Riesgo de liquidez es cuando la entidad financiera podría experimentar pérdidas para poder conseguir los recursos necesarios que le permitan cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Entonces vamos a poner esto a mi lado izquierdo. En el lado izquierdo estoy hablando del corto plazo, ¿no es cierto? Las entidades podrían tener pérdidas si no cumplen sus obligaciones en el Sí. corto plazo. Eso es riesgo de liquidez. ¿Cómo podrían, por ejemplo, tener pérdidas? Si existe una corrida de depósitos, las personas que no tienen DPFs, básicamente cajas de ahorro y cuentas corrientes, y empresas que tienen este tipo de depósitos, inclusive institucionales, podrían pedirle a las entidades financieras la devolución inmediata de estos recursos. Como por definición los depósitos son recursos que están ahí y uno puede utilizarlos en cualquier momento, las entidades deben hacer esta devolución. Caso contrario, entrarían en lo que se llama cesación de pagos y entrarían en un proceso de solución y liquidación, es decir, dejarían de existir. Entonces deben hacer esta devolución, están obligadas. Bueno, entonces, para cumplir con esta obligación, por cualquier cosa que fuera, por lo cual los prestatarios en masa quisieran la devolución de su dinero, puede ser por un rumor, por ejemplo, de que la entidad podría tener problemas financieros y muchos prestatarios deciden retirar su dinero, o depositantes, perdón, deciden retirar su dinero, puede ser un rumor sobre la entidad, o puede ser un rumor sobre el sistema financiero en su totalidad, que en general pueda dañar la reputación de las entidades y arranque este tipo de comportamiento masivo en los depositantes. La entidad financiera, para poder hacer las devoluciones, puede verse obligada a conseguir los recursos de diferentes formas. La primera a la que va a acudir, por supuesto, seguramente va a ser al Banco Central, en una primera instancia, en un préstamo de corto plazo, con garantía del encaje legal, como mencionaste, del fondo RAL, que son de recursos depositados en el Banco Central. Pero también podría ir al mercado interbancario, ¿no es cierto? Podría tratar de prestarse de otra entidad financiera. Va a depender de las tasas de interés que están vigentes en ese momento. Podría también ofrecer algunos de sus títulos en reporto. Es decir, las entidades financieras mantienen en todo momento inversiones en, por ejemplo, bonos del tesoro o depósitos a plazo fijo de las entidades financieras, de otras entidades financieras. Entre ellas compran depósitos a plazo fijo de ellas mismas, es decir, Banco Nacional podría comprar un DPF de Banco de Crédito y viceversa, ¿no? Entonces, para obtener esos recursos líquidos podrían ofrecer estos títulos en reporto a otra entidad financiera o a otra entidad, inclusive al Banco Central de Bolivia, que es un reporto, es decir, le dicen, yo te vendo este título temporalmente, porque vamos a hacer un pacto de recompra. Te vendo el bono y te lo voy a recomprar de aquí a un mes, por dar un tiempo, ¿no? Y te voy a pagar una comisión por la operación que estamos haciendo. Entonces, ese mecanismo podría ocurrir. Pero si no puede obtener recursos, por ejemplo, a través de reportos, no puede obtener recursos prestándose de otras entidades,
podría también tratar de vender sus títulos. Y como estos títulos son de alta calidad, son bonos del tesoro, tienen por definición al menos, una probabilidad de incumplimiento de 0%, porque el tesoro, si le has dado dinero en bolivianos, al tesoro lo único que le cuesta es imprimir, al Banco Central imprimir el dinero en bolivianos y devolvértelos, es decir, no tiene un costo teóricamente para la devolución. Entonces, como estos tienen una probabilidad de impago de 0%, son de alta calidad, entonces va a verse obligado a vender estos títulos que son buenos. Pero como requiere la liquidez de forma inmediata y requiere mucha liquidez, es posible que en el momento de la venta de ese título o de esos títulos tenga que experimentar algunas pérdidas. Entonces, estas pérdidas representan el riesgo de liquidez, ¿no? O sea, todas las pérdidas que puede generarse para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, y en una entidad de intermediación financiera, su principal obligación está con los depositantes, la más grande, ¿no? Como se puede ver en el pasivo más grande son los depósitos del público. Por lo tanto, esa es su principal obligación de corto plazo. Eso es riesgo de liquidez, y como había mencionado, eso estaría al lado izquierdo, digamos, de nuestra conceptualización de riesgo. Eso se mitiga a través del encaje legal, que como bien dijiste es una reserva que está en el Banco Central, que les va a permitir a las entidades obtener préstamos con garantía del encaje legal. Bien, hasta ahí. Sin embargo, eso es liquidez, está en un extremo, al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos lo que es la solvencia, que es un tema muy distinto a la liquidez. La liquidez está en el corto plazo y la solvencia está en el largo plazo, básicamente. ¿Qué es la solvencia? La capacidad que tiene la entidad financiera suficiente de cumplir con sus obligaciones. Igualito que en liquidez, o parecido, ¿no? Este también era cumplir con sus obligaciones. Este también es cumplir con sus obligaciones. Pero la liquidez está en el corto plazo y la solvencia está en el largo plazo. Por lo tanto, la forma en que se gestiona la liquidez es muy distinta a la forma en la que se gestiona la solvencia. La gestión del riesgo de liquidez se hace a través de la existencia de colchones de liquidez, uno de los cuales está en el encaje legal, pero también las entidades tienen colchones propios de liquidez, ¿no? Si tú te fijas en su balance, tiene un conjunto de inversiones temporarias y permanentes que son títulos. Todo eso son colchones de liquidez que las entidades están dispuestas a negociar inmediatamente en el caso de tener que cumplir con sus obligaciones de corto plazo, mitigando así sus pérdidas por riesgo de liquidez. Eso se gestiona con el encaje legal y estos colchones de liquidez. La solvencia se gestiona a través del coeficiente de adecuación patrimonial, que exige un nivel mínimo de capital, ¿no es cierto?, que deberían tener las entidades por colocar la cantidad de cartera que tienen en sus activos, ¿no? Actualmente el coeficiente de adecuación patrimonial es del 10%, y ese coeficiente debería permitirles soportar no corridas de depósitos. No es que la gente va a ir y va a retirar sus depósitos, porque eso es riesgo de liquidez y eso está en el corto plazo, son obligaciones de corto plazo. Estamos hablando que no pueda cumplir, ¿no es cierto?, con sus obligaciones, con sus depositantes, pero ya en el largo plazo. Es decir, no les pueda devolver los depósitos jamás. En liquidez, el problema es que la entidad financiera no les puede devolver los depósitos en ese momento, pero les podría devolver sus depósitos en el tiempo, es decir, negociando los títulos, pero debería hacerlo inmediatamente, ¿no es cierto? Pero si quiebra la entidad, debería tener, por ejemplo, activos suficientes para devolver los depósitos, como por ejemplo vendiendo sus bienes inmuebles, recuperando la cartera colocada principalmente, etcétera. Debería tener la capacidad de devolverlo. Eso no es liquidez. Liquidez es cuando no te puede devolver ahora, en el corto plazo. Ese es riesgo de liquidez, es corto plazo. Solvencia es el otro extremo, como les dije, que no te pueda devolver tus depósitos jamás. No le alcance su cartera porque ya está muy deteriorada.
no le alcanzan sus activos porque habían sido, no sé, de mala calidad, un terremoto y ya no existen los activos, etcétera, ¿no es cierto? Eh, por ese tipo de razones, ¿no es cierto? No pueda devolver o cumplir con sus obligaciones jamás, es decir, en el largo plazo, ni liquidándola. En el caso de liquidez, no puede cumplir ahora, pero eso no implica que no pueda cumplir después. Si es que se liquida la entidad, puede liquidar activos e ir cumpliendo con sus obligaciones de corto plazo. En el caso de la solvencia, no. Ni liquidando las obligaciones de corto plazo puede cumplir. Entonces la solvencia se gestiona, como les dije, primero a través del capital, pidiendo un nivel mínimo de capital que es del 10% con relación a todos sus activos ponderados por riesgo. Y en segundo lugar, a través de previsiones, de las cuales hay muchos tipos de previsiones específicas, genéricas, etcétera, ¿no es cierto? Y una de esas son las cíclicas. No sé si se ha entendido, Fabricio, la pregunta, o todavía queda algo que se pueda tal vez mejorar de la respuesta que te acabo de dar. No, está bien, la entendí mejor. Gracias. Muy bien. Entonces, continuando con las láminas, habíamos visto una aplicación en política monetaria, la demanda agregada, etcétera, ¿no? Que en realidad es más macroeconómico, más que todo como un ejemplo de lo que se hacía antes. Hemos visto el tema del encaje legal, que es lo que acabamos de hablar, relacionado con el riesgo de liquidez. Los periodos de requerimiento y constitución son periodos bisemanales. La constitución tiene un rezago de 8 días respecto al requerimiento, y los requerimientos siempre se hacen los días lunes. Las constituciones siempre se inician los días martes, ¿no?, de cada semana. Habíamos visto cómo el encaje también se había estado utilizando para poder fomentar el crecimiento del crédito. Entonces, en momentos donde, por ejemplo, pueden ver acá, el encaje en moneda extranjera se incrementó, inclusive llegó al 65%, imagínense, 66%. Es decir, que por cada $100 que la entidad recibía, 66 deberían quedarse como encaje legal. Muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo esta medida? Redujo el crecimiento del crédito en moneda extranjera. Como pueden ver acá, las barras de color verde muestran el crecimiento del crédito, que en realidad fue de crecimiento en moneda extranjera. Una de las principales razones por las cuales la cartera se bolivianizó, como le dicen, ¿no? O hubo una mayor participación de moneda nacional, donde casi el 99% ahora está en moneda nacional, ¿no? Entonces, en parte ha sido por las políticas de encaje legal. Actualmente, volviendo atrás, puede verse como, aunque, bueno, ahora ha reducido el requerimiento de encaje en moneda extranjera y algo ha retrocedido la bolivianización, pero no en la cartera, curiosamente, ¿no? La cartera se ha mantenido en niveles elevados, más se ha visto esto en los depósitos. Bien, habíamos visto un poquito el marco legal, un resumen de lo que ha sido, digamos, la evolución de la regulación y supervisión financieras. Y estábamos viendo en el marco de la Ley de Servicios Financieros cuáles son los principales tipos de entidades que existen, desde el Banco de Desarrollo Productivo, Banco Público, que son las entidades del Estado con participación mayoritaria del Estado, a las entidades privadas públicas, bancos múltiples, PYME, etcétera, y los otros tipos de entidades financieras. También, bueno, veíamos la participación del Banco Central en lo que es la oferta monetaria, tasas de interés, la liquidez, el encaje legal, es el que regula esta parte. Y entramos a lo que son las empresas de servicios financieros complementarios, iniciando principalmente con lo que es el sistema de pagos. Las que hacen parte del sistema de pagos dentro de las empresas de servicios financieros complementarios son básicamente la Cámara de Compensación y Liquidación, las empresas administradoras de tarjetas electrónicas y las empresas de servicio de pago móvil. De hecho, que tenemos solamente una, ¿no? Y viendo este sistema, habíamos repasado, ¿no es cierto?, lo que es el sistema de pagos, viendo que en las cámaras de la cámara en realidad existe solamente una, de liquidación y compensación.
Los instrumentos que se utilizan son los cheques que compensan, son cheques y órdenes electrónicas de transferencias de fondos. Es sencillo, ¿no es cierto? Cheques creo que no tenemos dudas, ¿no es cierto? Hay cheques que se giran a nombre de una, bueno, de una persona que tiene cuenta corriente en una entidad, que puede ser cobrada en la misma entidad o a través de otra entidad, acudiendo a la Cámara de Compensaciones. Pero también existen órdenes electrónicas de transferencia de fondos, las cuales todos podemos acceder a través, por ejemplo, de la banca móvil o banca por internet de nuestras entidades. Este nombre es genérico, no necesariamente solo un banco va a tener el servicio, ¿no? Puede tener cualquier tipo de entidad que capte depósitos, un servicio de banca, le llaman por internet o por celular. Uno ingresa al aplicativo y hace las transferencias con un costo muy reducido, ¿no es cierto? Luego tenemos las empresas administradoras de tarjetas electrónicas. Habíamos comentado que están acá Linksel y ATC, las cuales justamente administran las redes para la utilización de estas tarjetas, que las tenemos de dos tipos en Bolivia, ¿no ve? Las tarjetas, las Visa, las Mastercard, básicamente las dos. Hay tarjetas de crédito, tarjetas de débito, el funcionamiento de los cajeros, etcétera. Entonces ese trabajo de los medios electrónicos las realizan a través de las empresas administradoras de tarjetas electrónicas. Las empresas de servicios de pago móvil, a través de lo que conocemos como Tigo Money en este momento, es la única que está operando a través de la empresa Efectivo SA. Tenemos el servicio de billetera móvil, donde también podemos hacer transferencias a cuentas, inclusive pagos a través de internet, recargas de créditos. Y la EDB, la empresa que se deposita, digamos, los valores de forma electrónica, está el registro, ¿no? Empresa de registro de los valores o depositaria de valores en el mercado de valores. No, ese es el funcionamiento del sistema de pagos. Luego tenemos otro tipo de entidades establecidas en la ley, que son las empresas que son almacenes generales de depósito. Estas empresas almaceneras, cuya actividad en los últimos años se ha ido reduciendo, en verdad, generan un documento denominado warrant, especificado con más detalle en el Código de Comercio, el cual es un documento que sirve para poder obtener un crédito en una entidad, como garantía que acredita al poseedor del documento de que es dueño de un grupo de mercaderías depositadas en uno de estos almacenes generales de depósito, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3, si no me equivoco, en este momento en funcionamiento. También tenemos las empresas de arrendamiento financiero, las empresas de leasing, las cuales operan con este instrumento financiero que es el leasing, es decir, te dan un préstamo para que compres un bien, el cual usas como un alquiler, ¿no es cierto? Pagas un alquiler mensual o trimestral, bueno, en función del cronograma que se haya pactado con la entidad, un cronograma de pagos, pero en la última cuota del cronograma existe la opción de comprar el bien arrendado o de devolverlo, ¿no es cierto? Entonces, con un cargo adicional puede uno comprar el bien que ha sido comprado en arrendamiento financiero. Existen operaciones de leasing en la ley de servicios financieros, inclusive se puede hacer leasing con vivienda de interés social, ¿no? Entonces también tenemos esta posibilidad. Actualmente no hemos visto operaciones de este tipo. Los buros de información crediticia son otro tipo de empresas de servicios financieros complementarios que lo que hacen es generar bases de datos, y con estas bases de datos, bueno, las entidades deciden si otorgan o no otorgan créditos. Tienen diversas bases de datos operando, ¿no es cierto?, de riesgo de crédito. También ustedes saben que existen estas personas
políticamente expuestas, etcétera, ¿no? Que bueno, las entidades utilizan para poder activar ciertos mecanismos de seguimiento, como las políticas conozca a su cliente, etcétera. Eh, Todas estas bases o muchas de estas bases están en los buros de información crediticia. Con las tendencias actuales, por ejemplo, a lo que se tiende mundialmente es a lo que se denomina como el machine learning, utilizando el big data. No sé si alguno de ustedes conoce algo de esto, tal vez alguno de ustedes es informático, podría comentar un poco a qué se refiere el machine learning y el big data aplicados en el sector financiero. Creo que Machine Learning hace referencia a inteligencia artificial. Así es, ¿quién está comentando? Perdón. Fabricio, Fabricio, bien. A ver, no sé si puedes comentarnos algo más, qué has escuchado sobre el machine learning. en realidad básicamente es que el objetivo es crear un programa autónomo, ¿no? Que se asemeje más al pensamiento humano a través de algoritmos y programación. Ya, Ese es un- bien. A ver, yo les comento un poco, justo ahora estoy viendo un tema relacionado con esto. Con el desarrollo de la informática, no solamente en el mercado financiero, pero muchísimo en el mercado financiero, se han ido creando bases de datos enormes, ¿no es cierto? Eh, Antes inclusive veíamos que usábamos bytes, ¿no es cierto? Kbytes le llamábamos, cuando usábamos disquetes. Luego venían los megabytes, ¿no? Después vienen los terabytes, las gigas. Luego vienen otras medidas como petabytes, por ejemplo, etcétera, miles de megas. Entonces, estas bases de datos provienen de los usuarios de todo el mundo del sistema financiero, y no solamente en el sistema financiero. Por ejemplo, en el uso del Internet. Cuando ustedes crean cuentas de correos electrónicos, la información que ustedes introducen, toda aquella información queda registrada en una base de datos de la empresa que provee este servicio, como por ejemplo en este caso de los correos podría ser Google, también Facebook, WhatsApp y otras muchas empresas, ¿no? Que van almacenando información de cada uno de nosotros respecto a nuestros gustos, por ejemplo, qué búsquedas hacemos a través de Internet. Todo aquello se va almacenando. No cuando ustedes buscan, por ejemplo, lugares geográficos, ¿no? Usando el Google Maps, le preguntan, quiero ir a tal lugar. Y esas búsquedas que hacemos, lugares que visitamos, nuestros contactos, toda aquella información se almacena en bases de datos. Y, y, y esas bases de datos, ¿para qué sirven? Uno diría. Bueno, pues aparte de que en algún momento seguramente no podría ser utilizado, especialmente si eres tal vez un ciudadano de Norteamérica o terrorista, etcétera. Esas bases de datos se utilizan para vendernos productos, ¿no? Entonces, por las búsquedas que uno hace, por ejemplo, en YouTube, aparecen esas propagandas. A ustedes seguramente les salen esas propagandas cuando ven un video en YouTube, ya les sale una propaganda. Y tal vez piensen ustedes que esas mismas propagandas las ven todas las personas que entran a los videos, y no es así. Esas propagandas que ustedes ven en YouTube son las propagandas asociadas con los gustos que ustedes tienen en función de la información que YouTube tiene con la base de datos que está manejando de ustedes, ¿no? Tenemos un usuario, ¿no es cierto? En YouTube, uno ingresa a YouTube, tiene un usuario, y con ese usuario uno hace las búsquedas en el celular, en la computadora, de videos, canciones o temáticas que uno quiere ver, y en función de esas temáticas también hay una oferta de productos. Y esto ocurre no solamente en estas empresas, YouTube, Google, Facebook, que es dueña de WhatsApp, ¿no es cierto?
Esto ocurre en muchísimas empresas a nivel global. Amazon, por ejemplo, también almacena este tipo de información. Entonces, ¿para qué? Como les dije, para vendernos productos específicos para nuestros gustos. Es decir, eso garantiza una mejor oferta personalizada de los productos. Inclusive es posible, ¿no? No ocurre aquí tanto, pero si ustedes estuviesen caminando en alguna ciudad, tal vez en Estados Unidos, en Europa, cercana a cierto supermercado que tiene un producto que ustedes buscaron recientemente por internet, entonces si tienen activado el GPS, pues les va a avisar: esa tienda tiene, o te van a hacer una propaganda del producto, pero la empresa ya sabe que eso es lo que te gusta porque lo buscaste, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma que tú estás animado a comprar. Entonces, este tipo de bases de datos de empresas también existen en el ámbito financiero. ¿Y cómo se utilizan en el ámbito de financiero? Por una parte, para vender productos financieros adecuados al usuario de sus productos financieros a través de estas startups en lo que se ha conocido como las fintech, ¿no es cierto? Las fintech, que son empresas financieras con tecnología, base tecnológica, utilizan bases de datos como estas que les digo, las grandes bases de datos, Big Data les dicen, de varias teras, gigas o petabytes, mucho más grandes. O sea, yo recién me compré, por ejemplo, un disco duro, lo tengo acá externo, que tiene más o menos, ¿cuánto es? 8 teras, ¿no? Es lo más que encontré. Creo que es 8 teras o 10 teras en el mercado, lo más que encontré, ¿no? Pero obviamente este disco sería insuficiente para gestionar este tipo de bases de datos enormes, ¿no?, que se están manejando. Imagínense nomás los videos que se suben diariamente por todos los usuarios en el mundo de YouTube, ¿no es cierto? Entonces se necesita pues bases de datos gigantescas. Y asociarlas además a las personas que suben y unir con otro tipo de información de base de datos de compras de la persona, búsquedas de la persona, su domicilio, su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces muchas de estas empresas nuevas, las fintech, inclusive bancos grandes, han utilizado esta información para focalizar sus productos, pero también se utiliza esta información para poder lanzar un pronóstico sobre el comportamiento del prestatario de impagos en sus próximos años. Es decir, se hacen modelos de riesgo de crédito para poder predecir si la persona pagará o no pagará un préstamo. Estos modelos que son, bueno, adecuados para estas bases de datos gigantes utilizan software, por supuesto, potente, y también hardware potente. Pueden utilizar, por ejemplo, les doy un nombre de software, el ERE, un paquete estadístico que les permitiría utilizar esta tecnología del Big Data y para hacer proyecciones. Y muchas de estas proyecciones se hacen con la utilización, como dijo nuestro compañero Fabricio, de la inteligencia artificial. ¿Cómo opera la inteligencia artificial? Son algoritmos computacionales que lo que hacen es aprender de la información para poder lanzar un pronóstico. Por ejemplo, si tienes muchísima información, no hablemos de personas, hablemos, digamos, meteorológica, del clima, que ocurre en La Paz, digamos, mucha información, una base grande. Entonces este programa, estos algoritmos de inteligencia artificial, que son ecuaciones nada más matemáticas, van probando qué ecuación matemática se ajusta más con esos parámetros para poder lanzar una predicción del clima al día siguiente, para mañana. Entonces, con la información disponible va probando qué parámetros, qué algoritmos, cuál funciona mejor una y otra vez, por ensayo y error. Cuando comete errores, no va por ese algoritmo, va por los algoritmos que más bien han dado certidumbre en acertar el tema del pronóstico climático, ¿no? Entonces descarta los malos y se va por los buenos, tal como haríamos nosotros cuando aprendemos, un proceso similar al aprendizaje humano, digamos, por ensayo y error, vas probando, eliminas las cosas que no te han ido bien y te quedas con las que te han servido.
al final llegas a un algoritmo que ha aprendido sobre esa base de datos. El problema va a ser cómo lograr que ese algoritmo que te funciona con esa base funcione con casos nuevos que no están en la base de datos. Entonces lo que se hace generalmente es apartar. Tienes una base de datos y haces una selección aleatoria del 80% de esa base de datos y el otro 20% lo dejas aparte. Haces que el algoritmo de inteligencia artificial aprenda sobre esos datos que tienes, el 80%. Una vez que has logrado un aprendizaje, entonces aplicas esas ecuaciones ya pulidas, digamos mejoradas, al 20% restante y observa si en el 20% ha trabajado bien el algoritmo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Mientras más tiempo le dejes al computador probar una y otra ecuación, aprende mejor, no como cuando nosotros aprendemos, mientras más horas le dedicamos a un tema, a un instrumento musical, a aprender un idioma, etcétera, aprendemos mejor. Pero estos algoritmos también tienen un defecto ahí, porque si aprenden mucho, ese aprendizaje es probable que pueda servir solamente para ese conjunto de datos, es decir, lo ha perfeccionado el conjunto de datos y quieres aplicar un conjunto de datos algo diferente de este otro 20% que hemos dejado a un lado y puede ser que no funcione tan bien. Entonces ahí hay ciertas cositas, pero de todas formas, salvando todos estos temas, lo que hace el Machine Learning es eso, hacer que las máquinas aprendan, generen ecuaciones capaces de pronosticar comportamientos, ¿no? Humanos en el caso del sistema financiero, de los prestatarios, de los depositantes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también podría servir para evaluar la estabilidad de los depósitos. Las entidades financieras, como les dije, tienen que, para temas de liquidez, mantener una parte de sus depósitos como activos líquidos, por si hay mucha gente que retira su dinero, tener dinero disponible, o bonos que puedan venderlos, títulos que puedan venderlos en el mercado secundario de valores y obtener la liquidez necesaria para poder hacer el pago. Entonces, sin embargo, ¿cuánto deben tener acá como un valor almacenado? Pues va a depender mucho de la estabilidad de sus depositantes. Si hay depositantes muy estables en el tiempo, entonces no necesita tener gran cantidad de activos líquidos para esos depositantes o títulos invertidos para esos depositantes, porque sabe que esos depósitos, inclusive en épocas complejas financieras, no retiran su dinero. O sea, tiene que tener una base de datos que haga ese seguimiento, ¿no? Entonces, eso se llaman depósitos estables. Pero sí tendrá una mayor cantidad de reservas si tiene muchos depositantes que no son estables, pero también necesita tener estas bases de datos, ¿no es cierto? También, bueno, he visto que se utiliza este Machine Learning y el Big Data para poder, por ejemplo, ayudar a los oficiales de crédito en la evaluación de un préstamo. Se han ido desarrollando, inclusive en el medio local donde vivimos, determinadas fintech que todavía están operando, digamos, de forma que no está dentro de la regulación, pero tampoco hay una regulación en este momento para ellas, generando, por decir, una página de internet donde una persona puede introducir ciertos datos, como por ejemplo, te puede preguntar tu nombre, por supuesto, ¿no? Te va a preguntar tu edad, tu nivel de ingresos, años de experiencia laboral, te podrá preguntar el último valor de tu balance general o tu estado de resultados o tus flujos mensuales, algo pequeño nomás, no una gran cantidad de datos. Te va a preguntar un grupo pequeño de información y con esa información te va a decir si tú podrías o no podrías ser sujeto de crédito. Hacer esa evaluación a un oficial de crédito de una entidad le llevaría algún tiempo, a veces inclusive tal vez días. Sin embargo, como estos modelos ya han sido calibrados y han sido probados en muchas personas, permiten obviar este tiempo de trabajo del oficial de créditos, es decir, las entidades podrían contratar menos oficiales de créditos
pero utilizar sistemas inteligentes, entre comillas. O sea, inteligente no es que es una inteligencia relativa, ¿no? Es una máquina que ha ido aplicando diferentes fórmulas matemáticas para lanzar una predicción, y sus fórmulas han estado corriendo bien, al menos en cierto tiempo. Entonces son inteligentes en ese sentido. Entonces con ese sistema y esa base de datos y ese machine learning, la entidad puede decir si le presta o no, o al menos tendría preaprobado o aprobar la mayor parte de los créditos. Igual que les hacía el ejemplo de la solvencia y la liquidez. Si ponemos a este lado, les decía la liquidez y aquí la solvencia, también en estos modelos podríamos poner a un lado izquierdo y derecho el resultado del modelo. Es decir, van a haber prestatarios para los que el modelo te va a decir a ciencia cierta, prestale o no le prestes. Y va a haber otros prestatarios en los cuales no te los va a poder decir con tanta seguridad al centro. Aquí les dice prestales, aquí no les prestes. Pero en otros casos va a lanzar un indicador más o menos hacia el centro, donde no vas a estar seguro de si podrías o no podrías hacer el préstamo a esa persona. En ese caso sí podrías utilizar un oficial de créditos que te haga el trabajo ya más humano, digamos, ¿no? Al respecto. Entonces, este tipo de burós de información están autorizados para hacer este tipo de estudios y la generación de este tipo de bases de datos, ¿no? Actualmente tenemos 3, si no me equivoco, pero me acuerdo, InfoCenter, InfoCred, que son los que se me vienen más a la cabeza en este momento. También generan bases de datos por riesgo operacional, ¿no es cierto? Si en algún momento se les olvida la cantidad de entidades, pueden entrar a la página de ASFI, ¿no? Les voy a mostrar cómo, a los que no sepan, tal vez muchos de ustedes sí lo saben, pero a ver, con los que no lo sepan, vamos a entrar al lugar y vamos a ver cuántas empresas hay en este momento trabajando. Les estoy compartiendo mi buscador. Vamos a entrar a la página de ASFI y vamos a ver cuántos buros de información tenemos operando en este momento. Vamos a irnos a servicios complementarios, ¿no? Y empresas de servicios financieros complementarios supervisadas. Entonces aquí tenemos la lista inextensa, y buros tenemos solo los 2 que les dije, ¿no? InfoCenter e InfoCred. No eran 3, son los 2 que les había mencionado hace un momento, ¿no? Y de las almacenes generales de depósito tenemos 3: el del Banco Mercantil, el almacenes Raiza y Altracer, los 3 que están funcionando actualmente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte que les acabo de comentar, relacionada con las fintech, los buros de información crediticia, big data, machine learning. No sé si tienen alguna pregunta o consulta o algo que puedan complementar sobre lo que les acabo de indicar. Buenas noches, licenciado. Consulta. ¿Será que en Bolivia ya hay alguna fintech operando? Buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Jessica Gutiérrez. Perdón, Gutiérrez, dices, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Jessica. Bien. Jessica Gutiérrez. Bien, en nuestro país hay emprendimientos de empresas, sí, tipo fintech. He escuchado un par de ellas al menos, he podido estar presente en el lanzamiento de algunos de sus productos, más que lanzamiento, no tanto lanzamiento, sino presentación, digamos, de qué es lo que estaban explorando, ¿no es cierto? Y justamente fue en este sentido, de tener un sistema que les permita a las entidades obviar o reducir el tiempo que utilizan sus oficiales de crédito. Decían, por ejemplo, que en un fin de semana normal, un oficial de crédito podía realizar el análisis de unos 5 a lo mucho prestatarios o menos de microcrédito, ¿no? Para obtener un crédito. Pero con el sistema que ellos habían trabajado, más o menos llegaban a algo más de 300 en solo un día, ¿no es cierto? Que ya podían
haberse evaluado y aprobado la otorgación del crédito. Por supuesto, este tipo de modelos requieren, para poder ser utilizados después por las entidades y contar con la regulación, digamos, de ASFI, haber pasado ciertas pruebas. A nivel mundial se ha creado lo que se denomina como los sandbox. Los sandbox, bueno, en inglés viene de dos palabras, ¿no? Sandbox, box es caja, sand es arena, cajas de arena. Son mecanismos a través de los cuales los supervisores se interiorizan con estos productos de las fintech. No necesariamente este producto, que es sencillo. A nivel mundial hay productos fintech mucho más complejos. Viene de la palabra desde inglesa sandbox, caja de arena, porque en los parques, no he visto acá la verdad mucho, en parques en el exterior, hay lugares para que jueguen los niños pequeños, cerrados, espacios cerrados como cajas, donde uno introduce un niño pequeño, un bebé, entonces no va a salir de la caja porque es más alto que su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces va a estar andando dentro, que tiene arena, y no se va a lastimar porque es de arena, ¿no? Entonces es un espacio para que el bebé, digamos, esté seguro, y los padres también estén seguros de que el bebé no le va a pasar nada porque no va a salir de ahí. Entonces lo mismo ocurre en estos sandbox, así le llaman los reguladores, para poder evaluar estos productos innovadores de las fintech. Crean un espacio donde durante un tiempo estas empresas pueden operar en el sistema financiero haciendo uso de su producto, sin ser sujetas a sanciones que podrían tener si es que las empresas operaran directamente, sin hacer este mecanismo del sandbox, ¿no? Porque podrían violarse, por ejemplo, inclusive algunas unas normas vigentes en determinado momento. ¿Por qué? Porque podría, por ejemplo, inducirse a una entidad a otorgar un crédito mal otorgado porque el modelo que están utilizando no está bien, ¿no? Entonces ahí podrían generarse ciertas responsabilidades. Digamos, como un ejemplo les doy, nada más, ¿no? Entonces, durante este periodo pequeño se hace una prueba en un espacio reducido, es decir, de una entidad que tiene 100.000 prestatarios, vas a hacer la prueba con 500. Entonces, si hay algún problema, no va a ser significativo porque además los 500 tienen una proporción de créditos mucho menores a los que tiene el resto de prestatarios. Entonces, vamos a hacer la prueba con este grupo de clientes. Entonces, en ese periodo, el regulador va viendo cómo hace o cómo funciona su modelo, va viendo cómo lanza las predicciones con estos nuevos créditos y ver con qué además información está trabajando ese buró o esa empresa fintech en este caso. Y al final de ese proceso podría otorgársele una licencia, digamos, de funcionamiento. Eso no existe todavía en nuestro país, ¿no? Pero así se trabaja en otros lugares, como por ejemplo Inglaterra, que es donde ha empezado el mecanismo de los sandbox. En Australia también tienen, ya crearon en Brasil, vi, en Colombia leí que tienen, en México tienen, ¿no es cierto?, estos mecanismos de los sandbox regulatorios, ¿no? Pero obviamente estas fintechs que trabajan ahí son mucho más complejas que esto que les acabo de decir, de solamente evaluar. Por ejemplo, operaciones que hacen es otorgar créditos sin ser ellos mismos bancos, ¿no? Entonces ellos hacen la evaluación de un prestatario, con su propia plata le dan el dinero, pero para poder colocar una vez más, lo que hacen es emitir un título como podría ser una titularización, podrían titularizar esa misma cartera, y esa cartera titularizada la compra una entidad de intermediación financiera como un banco, les provee el efectivo y vuelven a colocar. Entonces el banco tiene que tener el análisis financiero y de los modelos que está manejando esta fintech. Ese es uno igual sencillo. Hay fintechs más complicadas, ¿no? Que, bueno, yo he tenido la oportunidad, digamos, de estudiar un poquito en algún viaje que hice hace un par de años a Brasil, y leyendo también, pues hay algunos casos que aparecen en la bibliografía del sector financiero, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría comentar, Jessica, respecto a mi conocimiento sobre estas fintech, ¿no? No sé si tienes algo más que comentar al respecto. No, Lick, muchas gracias por
bueno, compartirnos su conocimiento, ¿no? Ya que esto de las fintech es algo muy nuevo que tal vez no se está escuchando mucho todavía, pero sí ya en Perú, Brasil, ya es algo que es emergente, ¿no? Excelente, así es, Jessica. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los buros de información crediticia. Tenemos también las empresas transportadoras de material monetario y de valores, las cuales lo que hacen es eso, ¿no? Transportan el dinero. ¿Dónde? A los cajeros automáticos para llenarlos continuamente en las bandejas que tienen especiales para este uso. Anecdóticamente alguna vez incluso escuché que una empresa de estas administradoras, es lo que decían las noticias, dejó olvidado una bolsa de dinero que después una persona devolvió, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que leí alguna vez hace unos 4 o 5 años atrás. También esas empresas lo que hacen es transportar el dinero al y del Banco Central para la constitución del encaje legal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función. Tienen estos vehículos blindados. Tenemos, si no me equivoco, en este momento un par de empresas que trabajan, la ETB y la otra ya no me acuerdo el nombre. A ver, acá tenemos en la página web de ASFI empresas, a ver, transportadoras de material monetario, el Brinks, ¿no es cierto? Y la ETB que les había dicho, las dos empresas. Bien, casas de cambio, otro tipo de empresas de servicios financieros complementarios incluidas en la regulación. Actualmente tenemos dos tipos de empresas de casas de cambio, las unipersonales y las que son sociedades. Básicamente son SDLs o, bueno, esos son los tipos de sociedades que tienen las casas de cambio. Son muchísimas. De hecho, hay más casas de cambio que cualquier otro tipo de entidades, todas juntas, bueno, en número son menos que en casas de cambio, pero su tamaño es muy pequeño. Lo que hacen las casas de cambio es simplemente cambio de moneda, ¿no es cierto? Compra y venta de moneda extranjera. Por ello generan una utilidad, porque como saben, para la compra puede estar igual que los valores establecidos por el Banco Central menos un punto, ¿no es cierto? Es decir, 6.96 el oficial de compra, 6.95 pueden ellos, ¿no es cierto? Y 6.86, perdón, y 6.85 en de compra. 6.96 pueden vender o se vende en el oficial del Banco Central y ellos pueden negociarlo a 6.97, un punto, ganando esa diferencia. Realizan este trabajo, pero no solamente trabajan con dólares, trabajan con otro tipo de monedas, ¿no es cierto? Todas las que comercialmente les venga conveniente a estas empresas. Han estado en los últimos años entrando y saliendo, o sea, cerrando muchas de ellas y abriéndose muchas de ellas, porque no les es muy fácil incluirse en el ámbito de la formalización, ¿no? O sea, muchos han trabajado por mucho tiempo como librecambistas, por ejemplo, han abierto una pequeña casa de cambios, pero a veces les es complicado cumplir con infinidad, bueno, no es infinidad, son algunos requerimientos, nomás que tiene ASFI para estas empresas es reducido, les piden algunos reportes que se hagan diarios, como volumen de transacciones o tipos de cambio, que se los hacen en un Excel y se los reporta ASFI, ¿no? O sea, pero bueno, a veces esto mismo no lo pueden hacer porque a veces hay gente que es muy mayor, que trabaja como dueños de casas de cambio unipersonales, ¿no es cierto? Entonces, de todas formas, sí, ASFI la regula considerando el tema de riesgo, ¿no? O sea, son más pequeñas, tienen menos riesgo, no es lo mismo que supervisar un banco y se hace una supervisión proporcional con relación a estas empresas. Bien, y bueno, pues esto es lo que tenemos en esta parte, donde ASFI tiene la misión de velar por la gestión adecuada de los riesgos de las entidades y que los servicios también cumplan una función social, defendiendo a los consumidores financieros. Vamos a pasar ahora a ver el tema de los principales riesgos a los cuales están expuestos o expuestas las entidades. Y el principal riesgo, por el efecto que podría tener, es el riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito está ligado a lo que es la cartera, donde como tal vez sepan, me parece que sí lo saben todos,
tenemos 5 tipos de créditos básicos. Dentro de cada uno de estos tipos de créditos existen otros subtipos de créditos, ¿no es cierto? O sea, el empresarial se desglosa en 2 o en 3, el PYME lo mismo, microcrédito tiene muchos más, tenemos banca comunal, etcétera, agropecuario, ¿no es cierto? Microcrédito, consumo también, los debidamente garantizados, no debidamente garantizados, vivienda, si es de interés social, no es de interés social. Bueno, existen muchos subtipos de crédito dentro de estos tipos de crédito, ¿no? Pero los básicos son estos 5 tipos de crédito. Los 3 primeros, créditos para empresas. Los últimos 2 para personas, al menos en teoría, porque en el microcrédito y el PYME también puede tener a veces personas naturales que en el caso del microcrédito son muy pequeñitas, trabajan a veces en sus propias casas los prestatarios, entonces también son para personas, y algunos prestatarios PYME también son antiguos pequeños prestatarios micro que han crecido, ¿no es cierto? Algunas empresas pequeñas. De todas formas, en la conceptualización se dice que las 3 primeras corresponden a créditos a empresas y las últimas 2 a créditos a personas. En este tipo de riesgo, lo que se ve principalmente es que cuando se otorga un crédito se cumplan lo que se conoce, ¿no es cierto?, como las 5 Cs, el conocimiento del cliente, la garantía, bueno, el capital que tenga el cliente, su solvencia, su capacidad de pago, que es el principal criterio, el colateral o garantía, que es como mitigante, y las condiciones económicas del entorno, tanto del sector económico mismo del prestatario como la economía en su conjunto, ¿no? Y haciendo después un control y monitoreo. En conocimiento del cliente, pues ahí entra esto de que les decía, de tener información, y ahí son útiles las bases de datos de los antecedentes que tenga este cliente de pagos en otras entidades, si es por ejemplo un prestatario de tipo CEPOP o no es de tipo CEPOP, es decir, cliente con pleno y oportuno cumplimiento de pago. Estos clientes CEPOP están establecidos ya en la normativa que indica, ¿no?, cuáles son sus características, que hayan estado siempre en estado vigente, que no se hayan atrasado más de 3 veces en 2 periodos creo que es consecutivos y 4 discontinuos, que hayan bueno, que siempre hayan estado pagando sus créditos puntualmente, como les dije, en los últimos 24 meses, o de forma discontinua en los últimos 5 años, 60 periodos, algo así anda, bueno, es la descripción, ¿no es cierto?, de lo que es un CEPOP. Entonces, un conocimiento pleno del cliente. El capital del cliente son sus indicadores financieros, y de hecho está relacionado con su patrimonio, indicador que tienen que calcularlo para poder establecer el tipo de crédito, porque para poder saber si un crédito es empresarial, PYME y microcrédito existe una fórmula, la fórmula del tamaño de empresa, que considera 3 variables: el patrimonio, el ingreso bruto por ventas y el número de personal ocupado. Entonces, a estos 3 indicadores se los normaliza, le sacan una media geométrica, etcétera, y se establecen unos rangos. En función de esos rangos se establece si la empresa es grande, pequeña, mediana o microempresa, ¿no? Entonces, igual al hacer este análisis, obviamente van a conocer el capital del cliente, es decir, su solvencia. La capacidad de pago, que es el principal criterio, está relacionada con la capacidad de generar flujos suficientes de ingresos que le permitan hacer u honrar más bien el pago de sus cuotas mensuales, ¿no es cierto? Entonces, eso es la capacidad de pago. Se decía antiguamente o anteriormente que las crisis financieras venían porque había problemas con el tema de la garantía, que es el siguiente requisito que debería una entidad financiera evaluar. ¿Por qué con la garantía? Porque muchas veces la garantía preferida a nivel mundial es una garantía real, es decir, una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble, ¿no? Esa es la principal garantía en todo el mundo. Entonces, estas garantías de bienes inmuebles están sujetos a fluctuaciones por el ciclo económico. Cuando el ciclo económico va bien, tienen una tendencia ascendente los precios de las garantías
con bienes inmuebles, ¿no? Garantías reales. Los precios de las viviendas continuamente suben y suben, ¿no es cierto? Tanto las que son residenciales, es decir, donde vive gente, como las comerciales, que se las utiliza, por ejemplo, para alquilar. Entonces, en el momento del ciclo en el cual, un tiempo antes más bien, un tiempo antes de que el ciclo económico se materialice, generalmente los precios de estas viviendas caen de una, ¿no? Y eso genera un problema. ¿Por qué? Porque las entidades se encuentran con que la garantía a veces ya no es suficiente para asegurar la recuperación del crédito, y si el prestatario decide no pagar, pues la entidad no va a recuperar, ni siquiera vendiendo el inmueble va a poder recuperar el valor del crédito, ¿no es cierto? Va a caer mucho el precio. Entonces, esto se ha tornado peligroso porque, a diferencia de los precios que comúnmente se miden, como por ejemplo el INE mide mes a mes, ¿no es cierto?, el IPC, el índice de precios al consumidor, que nos está dando un indicador de cómo se comportan los precios. Los precios de la vivienda no entran en este cálculo del IPC, están por fuera. El IPC son cosas que continuamente la gente está comprando: alimentos, transporte, educación, salud, vestimenta, ¿no es cierto? Eso es el IPC, lo que la gente anda comprando, ¿no? Pero el tema de las viviendas no está incluido. Entonces, a veces hay una contradicción entre el IPC y el precio de las viviendas. Como está por fuera, y además las viviendas tampoco están incluidas en el Producto Interno Bruto, cuando uno mide el PIB real y puede extraer a partir del PIB nominal y el PIB real el deflactor del PIB, ¿no es cierto? El deflactor del PIB es similar al IPC, lo que está midiendo, pero es el precio de los bienes y servicios que el país ha producido durante un año, ¿no? Entonces, como las viviendas son generalmente, la mayor parte de transacciones de viviendas no es de viviendas nuevas, sino de viviendas que ya existían, tampoco entra dentro del cálculo del PIB, porque el PIB solamente mide los bienes que se producen este año, no los bienes que se hubieron producido el año pasado o el anterior año. Entonces, escapa a las mediciones tradicionales que se tienen en economía del precio, que son el IPC y es el PIB. Escapa el índice de precios de la vivienda, no está. Entonces, como no hay un ente que en general esté publicando los precios de la vivienda de forma continua, un ente oficial, entonces pues las entidades van haciendo valoraciones de esos inmuebles cada vez mayores, como si el prestatario tuviera una gran garantía y podría acceder a un gran préstamo. Parecería que puede pagarlo, pero cuando viene el ciclo cae el precio de la vivienda, pues y está en problemas financieros toda la economía. Entonces se decía antes que nada más podía tener este tipo de problemas y no la capacidad de pago. Entonces decían, debemos ir hacia la capacidad de pago. Debemos evaluar la capacidad de pago como principal indicador para poderle otorgar crédito a un cliente. ¿Y qué es la capacidad de pago? La capacidad de generar flujos de ingresos suficientes que le permitan hacer pago de sus deudas, tanto en capital como en intereses. Pero a partir de la crisis, en la crisis del 2008, se observó, en la crisis financiera del 2008, se observó que el tema de la capacidad de pago también tiene esos problemas que tienen las garantías reales. ¿Por qué? Porque en un tiempo bueno, las tasas de interés, por ejemplo, podrían estar cada vez más bajas, como ocurrió en Estados Unidos, también ocurrió en nuestro país. Cada vez las tasas de interés son menores, ¿no es cierto? Menores. En Estados Unidos ocurrió eso. Para el préstamo de bienes inmuebles para vivienda, las tasas eran cada vez más bajas, y cuando la tasa de interés es baja, ¿no es cierto? A ver, ustedes me dicen, los que están participando, ¿qué ocurre con el valor de las cuotas que le calcula la entidad en sus planes de pago? Cuando la tasa de interés es más baja, ¿qué pasa con las cuotas? Sin cambiar todo lo demás está constante, el plazo es el mismo. Todo es lo mismo, digamos que es una tasa variable y la tasa de interés es cada vez más baja. ¿Qué pasa con las cuotas? ¿Baja, licenciado? Bajan, ¿no es cierto? Entonces, si una persona obtiene un préstamo en un contexto con tasas altas,
y otra persona viene después de unos 2 años y obtiene el mismo préstamo, pero las tasas son más bajas, pero el primero y el segundo tienen el mismo nivel de ingresos, la entidad financiera va a decir, a este segundo le puedo prestar más, porque tiene más capacidad de pago, sus cuotas son más chicas y puede absorber más deuda, ¿no es cierto? Eso va a pasar. Y si el contexto se mantiene de tasas de interés bajas, 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 ¿no es cierto? Y en un momento, por alguna cosa, las tasas de interés se incrementan de golpe, y es lo que ocurrió en Estados Unidos, las tasas de interés cuando se esfumó la liquidez, cuando los prestatarios de hipotecas empezaron a entrar también con problemas, dejaron de pagar, ¿no es cierto? Las tasas de interés incrementaron y la capacidad de pago que supuestamente tenían los prestatarios se esfumó. Ya no tenían capacidad de pago porque ahora con tasas elevadas ya no podían pagar los créditos. También ocurre esto del tema de la capacidad de pago cuando el plazo de los créditos empieza a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande, ¿no? Cuando a uno le calculan su crédito para el corto plazo, las cuotas son, digamos que más altas. Pero si a uno le dicen, este mismo crédito, con todas sus características, ahora te lo voy a dar para 10 años, ya no para 2, las cuotas mensuales son más pequeñas. Entonces parecería que tiene el prestatario mayor capacidad de pago. Este tipo de situaciones también generan este tipo de ondulaciones en lo que es la medida de la capacidad de pago. Es decir, si bien es una medida buena, y es a lo que se ha llegado ahora para poder otorgar un crédito, y es el principal, como establece la normativa, también puede detectarse este tipo de situaciones, ¿no? Que también los oficiales de crédito seguramente deben medir, y las entidades, antes de otorgar un préstamo a una persona. Y por último tenemos las condiciones económicas. Las condiciones económicas relacionadas básicamente con cómo está la economía en ese momento, y no solo la economía, el sector económico al que pertenece el prestatario. Por ejemplo, es un prestatario del sector agropecuario, también hay que ver el lugar geográfico, ¿no es cierto? Un prestatario que está en una zona que tiene frecuentes inundaciones, y justo este año es un año de la niña, ¿no es cierto? O el niño, esos fenómenos. Entonces también son temas que hay que evaluar antes de otorgar un crédito, ¿no es cierto? Son los criterios básicos que nos enseña la teoría, y también están recogidas en la recopilación de normas para la otorgación de crédito. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Licenciado, Grover, ¿no? ¿qué dice? Muy bien, Grover. A ver, ¿qué me dices, Grover, sobre esta parte? Una consulta, perdón, en la parte de la supervisión que realiza la ASTIM. ¿Cómo funciona el tema de los corresponsales financieros, estimado Luisa? ¿Cómo es eso de los corresponsales? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que te preocupa de los corresponsales? ¿Qué te preocupa de los corresponsales? No, como no lo ha mencionado, entonces dije de consultaré, o estaba dentro ya de lo que era la banca como dato general. Ah, ya, los corresponsales financieros, ya. Lo que tú me hablas no es un tipo de entidad, ¿no? Los corresponsales financieros y no financieros. Aquí tienes los tipos de entidades. Los corresponsales financieros son un tipo de punto de atención financiera. Entonces, muchas veces un banco tiene que abrir un punto de atención financiera, o quiere abrir, o tiene que abrir, cualquiera de las dos, en una localidad en la cual, digamos, le va a ser muy costoso entrar con una agencia, construir, digamos, ¿no? Una agencia. Pero sabe que en ese lugar está operando una institución financiera de desarrollo. Entonces, puede pedirle a esta institución financiera, a través de un contrato, que realice algunas operaciones por cuenta del banco. Inclusive va a poner seguramente una pequeña caja donde el logo en la parte superior sea del banco múltiple, ¿no es cierto? Pero lo va a hacer esta institución financiera de desarrollo en su propia instalación.
con su propio personal. Entonces, a eso se le llama un corresponsal financiero. También podría ocurrir que el banco múltiple no trabaje con una IFD necesariamente, sino quiere hacer algo más pequeño y pueda trabajar con cualquiera de estos tipos de empresas, pero más yo creo que un banco acudiría a una cooperativa, o a una institución financiera en una parte algo alejada, ¿no? También existen los corresponsales no financieros, pero no son tipos de entidades. Aquí estamos hablando de los tipos de entidades establecidos en la ley. Este otro de los corresponsales está en el reglamento de puntos de atención financiera. Son puntos de atención financiera, tipos de puntos de atención financiera. Entonces, ¿qué va a hacer un banco? Va a decir, por ejemplo, yo no puedo ir a un municipio alejado que, no sé, cualquier municipio, miren, no se me ocurre un nombre ahorita, uno alejado que no tenga cobertura. No puedo ir ahí, pero tengo que ir ahí, porque me lo exige la regulación. Les voy a explicar ahorita cómo funciona eso de la exigencia. Entonces, tengo que ir ahí o a uno parecido, y como no puedo abrir una agencia, es muy lejos, etcétera, y no hay tampoco mucha gente que justifique la apertura de algo grande, lo que voy a hacer es hacer un contrato con una empresa natural que no es una empresa financiera en el marco de la ley, es una persona que tiene tal vez un negocio, una tienda, un abarrote, algo. Entonces esa persona me va a ayudar a hacer algunos pequeños cobros que yo tengo que hacer, o algunos pagos muy pequeñitos que tengo que hacer en este lugar, en función de cuánto, bueno, puedan abarcar con este contrato, y también la seguridad que pueda tener este lugar, este punto. Entonces firman el contrato por un tiempo, generalmente es temporal, para que se hagan este tipo de servicios en ciertas localidades alejadas o también en zonas. Ustedes pueden ver, el más conocido de estos tipos de puntos son los del banco de crédito. El banco de crédito en las tiendas de barrio tiene puntos de banco de crédito, dice banco de crédito, ¿no es cierto? Uno puede hacer pequeñas cositas allá en esos, dependiendo de dónde sea. Esos se llaman corresponsales no financieros, ¿no? Realizan operaciones financieras por cuenta de una entidad regulada en el marco de las leyes de servicios financieros, una de estas, pero básicamente las de intermediación, hace operaciones por cuenta de ellas en el marco de un contrato sin ser una entidad de intermediación financiera. No está regulada directamente por ASFI en el marco de la ley, aunque así podría en algún momento solicitar información, ¿no es cierto?, a esta pequeña empresa. Esos son los corresponsales financieros y no financieros. Y les decía que eso generalmente lo hacen para poder cumplir la normativa. ¿Qué normativa? A ver, voy a compartirles una vez más mi explorador de internet. Vamos a entrar a ver a la página de ASFI y vamos a ver el tema de la cobertura. Entonces entramos a lo que es intermediación financiera, y acá abajo tenemos, fíjense, un mapita que dice cobertura de servicios financieros. Y en el marco de la Agenda Patriótica 2025 y el Decreto Supremo 3033 del año 2015, las entidades financieras deben coberturar con servicios financieros hasta el 100% de los municipios nacionales en el año 2025, hasta el 2025. Hasta el 2020 tenían la meta de llegar al 75%. Cuando comenzamos este trabajo de cobertura, este mapa no estaba así como lo ven acá. Teníamos el mapa casi todo en plomo. ¿Qué es plomo? Dice cobertura nula. Son municipios en los cuales actualmente no existe ni una sola entidad de intermediación financiera operando a través de ningún tipo de sus puntos, ni siquiera corresponsales financieros o corresponsales no financieros. No existe nada. Pero actualmente son solamente, fíjense, 27%. ¿Cuántos municipios? 92. ¿Cuántos municipios hay en el país? 339. Cuando se comenzó esto el año 2015, la mitad de estos 339 tenía cobertura. Es decir,
haciendo números nomás, más o menos 165, 170 municipios. Actualmente, ¿cuántos tienen cobertura? Todos estos, alta, media y baja. Si sumamos, a ver, 118 más 65, 183, 183 más 64, 247 municipios, ¿no es cierto? O sea, se ha avanzado muchísimo. Nos restan estos 92 que vamos a cumplirlo hasta el año 2025. En estos 92, sin embargo, también solamente vive el 6% de la población nacional. Es decir, que tenemos casi toda la población que tiene en su propio municipio algún punto de atención financiera. Por eso las entidades abren puntos de atención financiera, ¿no? Y si ustedes quieren ver el detalle, pueden ver acá, hay un Excel, digamos, que pueden descargar, le dan doble clic y les va a llevar a un mapa como el que vamos a ver a continuación. Aquí está el mapa, es el mismo mapa, pero además del mapa está municipio a municipio la clasificación de estos, la clasificación de los municipios del país, ¿no? Por departamento, en alta, baja, media. Entonces ustedes pueden buscar cualquier municipio, digamos, si quisiéramos ver en el departamento de La Paz, el municipio de La Paz, ahí está, tiene una calificación de alta cobertura porque hay muchos puntos de atención financiera. Pero ¿cuáles no tienen? Por ejemplo, acá tenemos el municipio Calacoto, Comanche, Charaña, Waldo Vallivian, etcétera. Son municipios que todavía no tienen un punto de atención financiera, ni siquiera estos corresponsales financieros o no financieros de los cuales acabamos de hablar. Bien, eso es lo que te podría comentar. No sé si tienes alguna cosa más o no sé si era eso tu duda, Grover. Sí, Lucio, muchas gracias. Y una consulta final en referencia a los corresponsales no financieros. Sí. Sí, en alguna parte del escrito menciona el tema de, por decir, tener puntos no financieros móviles, por decir algo así, para que no haya un lugar específico. Sí. Averiguar, por ejemplo, me dicen, tiene que tener un negocio, digamos, ¿no? Tiene que estar con tanta cantidad y recién puede acceder, por decir algo, ¿no? A lo que yo me refería, se puede tener un punto móvil donde una persona no tenga un espacio fijo del negocio, por decir, y hacer corresponsabilidad no financiera. Interesante tu pregunta. Eso no está detallado, o sea, la normativa es de carácter general. Entonces, no establece la norma hasta ese nivel, si es que puede ser de un tipo u otro, ¿no? Pero nunca había escuchado de puntos no financieros que sean móviles. De todas formas, hasta donde yo recuerdo, estoy entrando en este momento a la normativa. Espérame un segundo, voy a ver si rápidamente soy capaz de encontrar el tema este de los puntos de atención financiera. Espérame un segundito. A ver. Espérame ahí. Aquí estamos en autorizaciones. Aquí está. Y a ver, les voy a compartir una nueva pantalla con mi norma. Lo que pasa es que por alguna razón la norma no te permite abrirla en el Chrome, sino solamente en el Mozilla. Entonces he estado cambiando de buscador. Pero bueno, a ver, vámonos a la normativa. Y la normativa establece como corresponsal no financiero un punto de atención financiera que realiza sus operaciones o presta sus servicios a través de una persona natural o jurídica legalmente constituida
que no realiza de actividades de intermediación financiera ni de servicios financieros complementarios. Entonces, lo que les acabo de decir, requisitos para ser corresponsal no financiero. Según se trata de persona natural o jurídica, debe cumplir los siguientes: acreditar al menos el giro de negocio propio, ser capaz de aceptar y cumplir obligaciones, contar con un establecimiento permanente. Ahí lo tienes, no se puede, ¿no? Tienes que tener un establecimiento permanente, no es de tipo móvil, como se lo ha pensado al corresponsal no financiero, Grover. Con eso ya creo que queda clara ya la pregunta que me acabas de hacer. Gracias por el dato, muy bien. No, no tienes por qué, claro que sí. Bien, ahora sí, volvamos a las presentaciones. Licenciado, buenas noches, tengo una duda. Sí, perdón, ¿quién es? Freddy Paxi. Freddy Pazzi, ¿no? Bien. Licenciado, usted hablaba sobre las garantías, digamos. Sí. Si en el caso, digamos, me refiero a una garantía de inmueble, digamos, si el prestatario ya no puede cancelar, obviamente el banco ya se hace cargo del inmueble, pero si, digamos, si el inmueble, por ejemplo, costara un precio más alto de lo que debería el prestatario, ¿qué pasa? ¿Lo devuelve? Claro, en realidad las garantías se liquidan, se hace un tipo subasta, digamos, de la garantía. No subasta, no se hace una oferta pública, y en función del precio que tenga la garantía en el momento de la adjudicación, porque entra en un mecanismo de adjudicación de bienes, el banco, como dice, se hace propietario, pero cuando hace la venta de este bien a un tercero, si en ese proceso de adjudicación hubiera alguien que pagara por la garantía por encima del precio adeudado, por supuesto que se va a devolver al prestatario, ¿no es cierto? Así es como ocurre. Bien. En lo que es el riesgo de crédito, la gestión, como les decía, tenemos capital y previsiones para gestionar la solvencia. Y el riesgo de crédito se gestiona en el marco de la solvencia. Todos estos riesgos que vamos a ver, excepto el de liquidez, todos, excepto el de liquidez, se gestionan en el marco de lo que es la solvencia, ¿no? Entonces, para gestionar la solvencia, como el riesgo de crédito es el principal riesgo en lo que es solvencia, tenemos, como les mencionaba, capital y previsiones. En lo que es capital, se tienen los activos ponderados por riesgo, como requerimientos regulatorios, tener al menos un 10%. No sé si tenemos aquí algo de esto. No, está bien. Entonces, el 10% de los activos ponderados por riesgo, activos y contingentes, es decir, lo que está dentro y fuera del balance, tienen un coeficiente de ponderación. Entonces se calcula este activo ponderado y se establece un mínimo de capital. Y también tenemos las previsiones, que pueden ser específicas, genéricas, cíclicas, voluntarias. Vamos a ver, les quiero aquí mostrar un ejemplo sobre el cálculo de estos temas. Entonces, vamos a entrar a la página de ASFI. Ustedes lo van a hacer también después, cuando, bueno, seguramente acabemos el módulo otro día, hoy mismo si desean, para que vean cómo pueden ver la forma de cálculo de este capital regulatorio. En la página principal de ASFI, ¿no? en la portada de ASFI, ingresan a lo que es los boletines estadísticos. Al lado izquierdo, vamos a tomar bancos múltiples, tienen todos estos tipos de entidades. Vamos a tomar los bancos públicos múltiples, es información pública. Escogemos el mes, diciembre de 2020, que ya está publicado. Le damos en actualizar y tenemos ponderación de activos ICAP, ¿no? Entonces ingresamos a este menú y lo que vamos a ver es esto.
Entonces, fíjense, acá está el mecanismo del cálculo de la ponderación por riesgo. ¿Ya? Entonces, a ver, les explico el cuadrito. En la parte superior tenemos todos los bancos múltiples, ¿no? Con sus siglas. Banco Nacional de Bolivia, Unión, Mercantil, etc. Tenemos el coeficiente de adecuación patrimonial, que la ley establece que tiene que ser al menos del 10%. Todas las entidades tienen un coeficiente, por supuesto, por encima del 10, si no estarían en un plan de regularización y tendrían problemas serios. No ha pasado eso mucho tiempo. Entonces, el promedio es 12,18. ¿Cómo se calcula? Tienen las 6 categorías de ponderación en función de la ponderación establecida en la ley, ¿no es cierto? Del 0%, 10, 20, 50, 75 y 100. La clasificación es interna, es decir, no está aquí detallado los bienes que están entrando o los activos que están entrando en cada uno de estas categorías, pero en general les digo, por ejemplo, 0% es efectivo, o sea, el dinero no tiene riesgo de crédito. ¿Por qué no tiene riesgo de crédito? Porque tú lo tienes en tu poder, o sea, no es que lo has prestado, está contigo el dinero, entonces no tiene riesgo de crédito, cero. A medida que las carteras son dadas a prestatarios, entonces sí incrementa el riesgo, como por ejemplo carteras garantizadas que tienen 20%, los de arrendamiento financiero que tienen 10%, los hipotecarios de vivienda 50%, y los otros créditos entre 75 y 100%. La mayor parte pondera 100%, es decir, la totalidad, digamos, del crédito otorgado tiene algún riesgo, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a pedir un porcentaje sobre ese valor, un porcentaje de capital. Bien, eso simplemente es esa clasificación, y total activo y contingente es el valor que ustedes ven acá, ¿no? Una vez que se aplican los coeficientes, es decir, a cada categoría se le aplica su ponderador de 0, 10, 20, 50, 75 y 100. Tenemos el coeficiente de ponderación del activo. Perdón, el activo computable, acá, no el activo computable. Entonces, fíjense cómo el activo del Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo, se reduce de 33 millones a solamente 18 millones. ¿Por qué se reduce? Porque se han aplicado estos coeficientes. Una gran parte tiene ponderación 0, así que sale de la suma. Otra parte 10, otra parte 20, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos 33 millones se convierten solamente en 18 millones. ¿Cuál es el coeficiente de ponderación promedio? Simplemente dividir los 18 millones sobre los 33 y da este 0,54. Miren, es simplemente la división. Vamos a habilitar la edición de esta hoja y tendríamos la división de esto, dividido entre estos, 0,54. ¿Ven? Ese es el mecanismo en todos los casos. Entonces quiere decir que en promedio todos sus activos ponderan 54%, aun cuando la cartera en general está ponderando, fíjense, 100%, lo que tienen acá, ¿no? 100%. Entra en esa categoría no solamente la cartera, también, por ejemplo, bienes de uso y cualquier otro bien que no esté especificado en el artículo 418 de la Ley de Servicios Financieros. Otras entidades, por ejemplo, tienen menor ponderación, 0,49 en promedio, mercantil, por ejemplo. ¿Por qué le pasa esto al mercantil? Porque tiene gran parte de su cartera, fíjense, en la categoría del 50% es básicamente créditos hipotecarios de vivienda, ¿no? Y ahí están oscilando los bancos múltiples, Banco Ganadero que sí tiene uno más alto, 0,61, y 0,85, por ejemplo, el Sol. ¿Por qué? Porque al ser una entidad especializada en microfinanzas, por lo general no trabaja con garantías reales, ¿no es cierto? No tiene hipotecas, no está dando generalmente créditos de vivienda. La mayor parte de su activo está en microcrédito, y estos créditos en general son a sola firma. Entonces tiene una mayor ponderación, mayor riesgo, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el valor este valor también, lo que se calcula es el 10% del activo computable, de estos 18 millones en el caso del Banco Nacional. El 10% de eso es 1.800.000 en este caso, ¿no ve? Entonces, este valor es lo mínimo que deberían tener en patrimonio o en capital regulatorio, ¿no?
Luego se calcula el capital regulatorio, que está compuesto por el capital primario, se hacen ajustes, y el capital secundario con sus ajustes, y tenemos el capital regulatorio. Si se fijan, lo mínimo que debería tener es 1.800.000 y lo que tiene es 2.300.000. Por lo tanto, tiene un excedente sobre el mínimo. ¿Cuánto es su excedente? 496 millones. Estos son 2.000 millones, ¿no? 2.300 millones versus 2.800 millones. Y su excedente, 496 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, queda claro. Y este coeficiente de adecuación patrimonial, que es 12,72, es justamente esa división. Es el capital que tiene el regulatorio sobre el activo computable, que son sus activos ponderados por riesgo. 12 punto y algo decíamos, ¿no? Ahí está, 12,72. Está en fórmula, pero vamos a volver a los valores, ¿no? Y el último renglón es cuánto tienen de inversión en activos fijos y otras sociedades respecto al total de del patrimonio, ¿no? De capital regulatorio. Como máximo deberían tener 100% en el marco de lo que establece la ley. La mayoría están por debajo del 30% inclusive, ¿no? O sea, muy lejos de ese 100% que les da como margen la ley. Esta entidad sí tiene bastante, el Banco Fácil, fíjense, entonces tiene bastante inversión en activos fijos y otras entidades, ¿no? 79, casi 80, pero igual está dentro de los márgenes permitidos. Total sistema de bancos múltiples 26,23. Ese es el reporte. Creo que lo ven un poco pequeño, ¿no es cierto? Lo estoy ampliando, creo que lo vieron muy pequeño aquí en mi pantalla, lo veo perfectamente. Pero bueno, ahí tienen el reporte, el reporte es el de ponderación de activos y suficiencia patrimonial, ¿no? Ese es el reporte. Voy a cerrar esta página. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta este punto. No queda ninguna duda. Excelente, muy bien. Bien, es en cuanto a los activos ponderados por riesgo. Luego tenemos el otro mecanismo que son las previsiones. Y dentro de esto están las específicas, las genéricas, las cíclicas, las voluntarias, y vamos a evaluar solamente, bueno, algunas. Empecemos por las específicas. Con los dos se gestiona el riesgo de crédito. Con las previsiones se gestiona lo que se conoce como la pérdida esperada. Y con el capital, lo que se conoce como la pérdida inesperada, pero al ser este un tema un poco más amplio, lo voy a dejar para el día de mañana. Vamos a ver mañana cómo están en esa variable y entramos también al riesgo de mercado y operacional. Si no tienen alguna otra duda, quedaríamos el día de hoy en este punto. No sé si hay algo que quieran comentar o algo más que quieran preguntar el día de hoy. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Perdón. Me llamo Horacio Cerrudo. Creo que ya participaste por ahí. Horacio Cerrudo, excelente. ¿Qué dices, Horacio? Le hice una consultita, bueno, saliendo del tema un poquito. ¿Usted tiene conocimiento más o menos de cómo han estado llevando este proceso las entidades financieras de otros países? ¿Han estado difiriendo, algo así, no sabe? Ya, perfecto. Sí, en muchos otros países del mundo se han hecho diferimientos de crédito. El nombre con el que generalmente se conoce esto es de moratorias. Justamente hoy día estaba leyendo un artículo, a ver, te lo voy a compartir aquí en mi pantalla. Vas a esperarme un ratito, lo tengo acá, espero no haberlo cerrado, espérame un segundo. A ver, espérame un poquito. Este creo es... acá está. Ahora sí, puedes abrir, te lo voy a compartir. Puedes tú también leerlo después si quieres. El artículo es interesante. Acerca de este mecanismo, lo que nosotros aquí llamamos diferimiento, en general se lo llama moratoria. Aquí está, ¿no ve? Moratoria, ¿no? Entonces se ha extendido, dice, the widespread use of debt moratoria in response to the COVID-19, es decir, el uso extendido de la moratoria de la deuda en respuesta del COVID
bueno, ahí te hace un detalle aquí de las lecciones que se extraen de la India, Perú y Uganda, pero no son los únicos países. Esto lo puedes encontrar, bueno, no sé, este sitio, lo voy a poner en el chat del, grupo que estamos ahora, con el cual estamos trabajando, solo que no encuentro el símbolo. Acá está. Bien. Eso es. Ahí te comparto el link. Puedes descargar, Horacio, el link de esta página. Y bueno, pues te invito a leerlo. O sea, ahí tienes 3 ejemplos, pero hay muchísimos más en el mundo, ¿no? Y ahí te está detallando cómo funcionó su moratoria, etcétera. Es cierto que en pocos lugares ha sido, digamos, de la misma amplitud que en nuestro país, pero sí lo han aplicado inclusive en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y actualmente todavía tienen por resolver el tema de las moratorias y las ejecuciones en los créditos hipotecarios de vivienda. Te hablo de esto de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos lo puedes encontrar en artículos publicados por Bloomberg, que en este momento no tengo en la mente, digamos, uno específico, lo leí en algún momento, y también puedes encontrar ese tipo de detalles. Te invito a que entres a la página del Fondo Monetario Internacional. A ver, te voy a mostrar la página para entrar al fondo, www.imf.org. Entonces, en esta página puedes encontrar bajo el título de moratoria o medidas para mitigar la pandemia en este grupo que está Search acá, ¿no? Search, en buscar. Entonces ahí podrías utilizar, digamos, un poquito de investigación, cómo ha estado funcionando en otros países este tema, pero sí lo han tenido, no somos los únicos, por eso también es algo que esta crisis ha afectado a todo el mundo, no solamente a nuestro país. A todos les ha pegado muy fuerte, ¿no? Y tenemos que ver mecanismos para poder salir, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Eso que te puedo comentar brevemente, Horacio, ahora en la clase. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces que tenga muy buenas. Sí, Janet Licenciado, Pérez. buenas noches. Sí, tengo una duda. Nos ha hecho una pregunta en el foro que indicaba que cuándo se debería solicitar el requerimiento de capital por riesgo de mercado y operacional. No me ha quedado muy claro cuándo debería ser. Excelente pregunta. Mañana vamos a profundizar este tema, Janet, de riesgo operacional, y vas a ver que ahí lo vas a aclarar muy bien. Ahí nos va a quedar más claro. Vas a ver, vamos a ver el día de mañana. Está bien, licenciado. Muy bien, entonces que tengan muy buenas noches, participantes. Nos veríamos entonces el día de mañana con el avance de materia, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, buenas noches, licenciado. Gracias. Mañana, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches.